Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de hoy. Estamos en el proceso de hablar de diferentes modelos de plantación de iglesias, en términos no solo de reproducir iglesias, sino que empezaremos a hablar de cómo alcanzar regiones enteras. Y estábamos hablando de la reproducción de iglesias, como una iglesia existente podría ser una plantación de iglesias mediante la creación de iglesias hijas. Hablamos sobre el concepto multisitio, donde esas iglesias hijas no se convertirían en iglesias autónomas, sino que permanecerían bajo el liderazgo y la filosofía central de la iglesia fundadora. Y vamos a seguir adelante y hablar de lo que yo llamo la plantación de iglesias hija adoptiva. Y eso es cuando una iglesia existente es abordada por otro grupo de personas. En otras palabras, hay otro grupo que no son necesariamente miembros de la iglesia madre. Tal vez habían llegado a la fe en Cristo, tenían un pequeño grupo bíblico o un grupo en casa y dicen, queremos convertirnos en un ministerio más completo. Y se acercan a una iglesia existente y dicen, ¿nos ayudarían? Entonces, esa iglesia existente, que presumiblemente es más fuerte, dice, los ayudaremos a plantar y convertirse en una iglesia. Así que adoptan a este grupo y les ayudan a plantar esa iglesia. Y es por eso que llamamos a esto un enfoque adoptivo. Y esto se ha hecho muchas veces. Una de las ventajas de esto es que normalmente ese grupo de creyentes dicen, queremos convertirnos en una iglesia, están muy motivados, están animados, tienen la visión para ello, y por lo que siempre es un buen punto de partida cuando se quiere iniciar una iglesia en una comunidad. Son personas que ya viven allí, no tuvieron que ser trasplantados allá, y esto ha demostrado ser una gran manera también de plantar iglesias. Algunas denominaciones son contactadas regularmente por grupos como estos. Pienso en una situación en Hungría, en la que se había realizado un concierto en varios pueblos en las afueras de Budapest. Y varias personas habían recibido Biblias y a través de ese concierto se habían convertido en creyentes en este pueblo, pero realmente no había ninguna iglesia allí para ayudarles a crecer. Así que se acercaron a una iglesia de la ciudad y dijeron, ¿nos ayudarían a plantar una iglesia aquí para que podamos tener una iglesia que atienda nuestras necesidades espirituales y que nos ayude a alcanzar a nuestra comunidad? Así que esto es algo que también ocurre con bastante frecuencia. Luego tenemos lo que yo llamo la plantación de iglesias con múltiples madres o asociadas. Hubo una historia en Inglaterra sobre dos madres. El óvulo implantado en la madre blanca era en realidad el óvulo de la madre negra. Y así este niño terminó teniendo dos madres, por así decirlo. Es una especie de dilema ético interesante. Hicieron un drama de esto, pero bueno. ¿Qué quiero decir con plantación de iglesias con múltiples madres? Bueno, lo que quiero decir con esto es que tienes dos iglesias existentes y ambas iglesias aportan miembros para empezar una tercera iglesia. Así que hay dos iglesias que aportan miembros. Así que en ese sentido hay dos madres. Solo un par de ejemplos simples de esto. Daré ejemplos de Alemania con los que yo estoy familiarizado. La iglesia en Bonn, por ejemplo, la antigua capital, y había una iglesia en Colonia. Y ambos habían contribuido miembros que vivían en la ciudad de Ports. La iglesia de Colonia tenía dos grupos de hogar que se reunían allí. La iglesia de Bonn en realidad tenía tres grupos de hogar que se reunían en esa comunidad. Y entonces combinados tenían 6 grupos de hogar, lo cual era un buen grupo de personas para comenzar una nueva iglesia. Y así esta nueva iglesia en Ports tenía 2 madres. Por lo tanto, una de las ventajas de esto, por supuesto, es que el grupo central con el que vas a empezar será probablemente un poco más grande. Y tienes 2 iglesias madres que contribuyen, así que tienes más recursos para poder contribuir. Otro ejemplo de esto es donde yo estuve involucrado, donde vi una iglesia en central de Múnich. Esta era la iglesia más grande y antigua. Ellos habían comenzado la iglesia en el norte de Múnich, donde yo fui a ser el plantador de iglesias. Pero luego, estas 2 iglesias tenían grupos de hogar en el condado de Dachau. La iglesia central de Múnich tenía un grupo, la iglesia del norte de Múnich tenía un grupo, y luego esos 2 grupos se combinaron para convertirse en una iglesia en esa parte de la zona periférica de Múnich. Ahora bien, una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando se hace este planteamiento es que estos 2 grupos pueden ser muy diferentes.
En este caso en particular, el grupo que vino de la Iglesia Central de Múnich, que había existido durante muchos años, habían vivido allí, solo se viajaban a la ciudad. En su mayoría eran creyentes y lo habían sido durante bastante tiempo ya, así que tenían cierta madurez espiritual. Por el otro lado, el otro grupo que estaba relacionado con la Iglesia del Norte de Múnich, ese grupo era en su mayoría creyentes nuevos y estaban en un lugar muy diferente en su fe, estaban mucho más orientados a la evangelización y esos dos grupos tuvieron que crecer juntos para tener una visión común. Así que hay que tener en mente que no es automático que estos 2 o 3 grupos se unan y tengan una fuerte unidad, sino que hay que trabajar en la unidad. Otra cosa a tener en cuenta en esto es que la responsabilidad de las iglesias madres debe ser clara. ¿Es una de las iglesias madres más responsable de dar soporte que la otra? En este caso de Múnich, la iglesia del norte de Múnich estaba geográficamente un poco más cerca, así que el pastor de la iglesia del norte de Múnich asumió más responsabilidad a la hora de orientar a la iglesia del condado de Dachau, que se convirtió en la iglesia Mark Tindersdorf. Y así había una clara delimitación de la autoridad y de quién era responsable de qué. Lo que a veces puede suceder es que ambas iglesias madre asumen que la otra iglesia va a dar ayuda y entonces no hay ayuda en absoluto. Así que se necesita que las dos iglesias madre puedan coordinarse sobre cómo van a ayudar a promover esta nueva iglesia. Esto también es una gran idea si estas iglesias madre son iglesias más pequeñas. A veces una iglesia pequeña piensa, bueno, no podemos empezar una iglesia hija, no tenemos muchos miembros, si cedemos miembros quedaremos muy pequeños, será muy difícil. Pero si quizás tienes 2 iglesias, entonces pueden dar un número menor de miembros. No debilita tanto a las 2 iglesias madre, pero crea un núcleo lo suficientemente fuerte como para comenzar esa nueva iglesia. Esta es la idea de plantar una iglesia con múltiples madres. Otra idea es la plantación de iglesias en base a un grupo de enfoque o multicongregación. Y lo que quiero decir con esto es que puede haber una iglesia existente y hay otro grupo étnico o hay una subcultura que no está siendo alcanzada por la iglesia. Así que digamos que tenemos una especie de subcultura punk o tenemos un grupo étnico de inmigrantes coreanos o chinos. En nuestra iglesia en Múnich teníamos un grupo coreano que se reunía. Ellos hablaban el idioma coreano, estaban realmente orientados a alcanzar a los coreanos. Su estilo de liderazgo era coreano, su adoración era coreana, muy diferente a la adoración alemana y al estilo de liderazgo alemán. Estaban muy enfocados en alcanzar a la comunidad coreana. En la iglesia del norte de Múnich teníamos un grupo chino que se reunía en nuestras salas y llegaban a los estudiantes que hablaban mandarín que estaban en Múnich. Así que lo que estás haciendo es, dentro de la misma iglesia, no estás necesariamente comenzando otra iglesia en la comunidad, sino que estás comenzando otra congregación dentro del marco de la iglesia madre. Y esta es una gran manera de llegar a algunos de estos bolsillos de la población que simplemente no están siendo alcanzados por la iglesia existente. Ahora, de nuevo, tienes que hacer esto de una manera muy bien pensada. Puede que necesites a alguien que hable este idioma. Y si ese es un subgrupo particular, puede que hablen el mismo idioma, pero puede que tengan su propia manera de hablar el idioma. También vas a tener que tener alguna discusión sobre cómo se utiliza el espacio de la iglesia. ¿Habrá una junta directiva común para ambas congregaciones? ¿O una congregación estará subordinada a la otra? Así que hay que coordinar el liderazgo de las 2 congregaciones. ¿Cómo se utilizará el edificio? ¿A qué hora lo usará cada grupo? ¿Y qué hacer si hay conflictos? Por lo general, hay que resolver muchas de estas cosas. Y la iglesia madre que está iniciando esta nueva congregación realmente tiene que entender algunas de las diferencias culturales que esta nueva congregación puede tener. Puede que sean más ruidosos, puede que su música sea más fuerte y que sean diferentes en la forma en la que hacen la adoración. Puede ser diferente en la forma que educan a sus hijos, son más relajados acerca de sus hijos corriendo por el edificio y dando portazos. Muy a menudo a las iglesias étnicas les encanta reunirse y cocinar. Recuerdo que en Múnich, cuando los coreanos se reunían, siempre tenían comidas que eran parte de lo que siempre hacían. Y cocinaban con ciertas especias que
Si las usaban el domingo por la noche cuando cocinaban, el martes todavía se podía oler las especies en el edificio. Entonces, estas son algunas de las cosas que ya sabes, vas a tener que adaptarte. Pero la iglesia madre dice, mira, estamos comprometidos a alcanzar a gente para Jesús. Y si es que eso es lo que se necesita, estaremos dispuestos a adaptarnos y ser flexibles con algunas de estas nuevas situaciones. Así que esa es la idea de tener un grupo de enfoque especial al que intentas alcanzar. Y luego está la red de iglesias de hogar. Y ya hemos hablado un poco acerca de la red de iglesias de hogar. Pero la idea aquí es que es realmente una forma mucho más espontánea de plantar. Típicamente esto sería una iglesia hogar que se ha iniciado y la gente en esta iglesia hogar incluye a otros, muy a menudo solo a través de su red relacional. Así que digamos que alguien vive en la ciudad y se convierte en cristiano al asistir a esta iglesia hogar y esta persona tiene parientes, sus familiares en este otro pueblo por aquí. Así que va a casa y comparte a Cristo con su familia allí. Y antes de que te des cuenta, lleva algunas personas a Cristo, empiezan un pequeño grupo hogar ahí y empiezan una iglesia hogar. Bueno, y luego alguien de aquí tiene un colega de trabajo en esta parte de la ciudad, comparten la fe de algunas personas de allá y así realmente es una especie de propagación natural, espontánea, no está muy planeado, no está muy organizado. Pero de nuevo, estas son iglesias de hogar, no están muy estructuradas. Y así cualquiera que pueda básicamente compartir su fe y empezar a discipular a la gente, puede comenzar una de estas pequeñas iglesias en casas. Y esto es algo muy común que sucede en la India o en China, donde oímos hablar de estos grandes movimientos de iglesias hogar. Entonces, mucho de lo que yo he estado describiendo aquí es altamente estructurado, donde hay mucha planificación involucrada, el número de personas implicadas es mayor. Esto es un movimiento mucho más popular. Implica mucha menos planificación, es algo más espontáneo. Y bueno, luego está de lo que no queremos hablar, y eso es lo que yo llamo la paternidad no planificada. Es la plantación inesperada de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se dividió. Ahora, hay ciertas partes del mundo que permanecerán en el anonimato, pero donde las iglesias tienen la costumbre de dividirse a menudo. Y hay diferentes razones por las que las iglesias se dividen. La mayoría de las razones tienden a ser de personalidad y a veces son doctrinales, a veces son cuestiones de estilo o por filosofía de ministerio. Pero por la razón que sea, sucede bien a menudo que hay un grupo en una iglesia existente que sienten que quieren hacer el ministerio de manera diferente, quieren enfatizar algo más y terminan separándose. A veces esto sucede porque los líderes existentes no quieren que nuevos líderes asciendan al liderazgo. Tal vez hay un pastor muy fuerte y ese pastor quiere asegurarse de que todo está bajo su autoridad. Y hay un líder emergente en esa iglesia y esto es algo que puede suceder. Entonces, tenemos una iglesia estructurada mediante una fuerte jerarquía aquí. Y tenemos al pastor aquí arriba, que tiene mucha autoridad sobre la vida de la iglesia. Y lo que sucede es que tal vez tienes un líder más joven que está emergiendo en sus habilidades de liderazgo. Y la gente está mirando a esta persona diciendo, wow, esa persona tiene muchos dones, esa persona me inspira. Y esta persona consigue un poco de seguidores en la iglesia. Ahora, lo que puede pasar es que este pastor se sienta amenazado. Él ve a alguien que está amenazando su liderazgo. La gente está mirando a esta persona ahora. Y entonces lo que puede pasar es que ese pastor trata de mantener a esta nueva persona en su lugar, que no ascienda en su liderazgo en la iglesia. Y adivina lo que suele suceder. Este tipo dice, está bien, si no me dejas ser un líder, me voy a ir y me voy a llevar a mis seguidores conmigo. Y ahora yo voy a estar en la cima de mi pirámide. Entonces este tipo termina aquí y ahora, debido a que es un verdadero líder, tiene seguidores. Y ya que es un líder fuerte, ahora va a ser el líder jerárquico en su nueva iglesia. Y puedes adivinar lo que va a pasar después. Va a surgir otro líder emergente aquí y entonces él consigue sus seguidores. Este tipo dice, no, no puedes. Y este dice, sí, sí puedo. Y termina en la cima de su pirámide. Y así se sigue repitiendo. Y esto sucede en muchos lugares, especialmente donde tienes líderes muy fuertes que se sienten amenazados por los líderes emergentes. Y bueno, resulta en más iglesias.
Pero no es una manera muy saludable de comenzar nuevas iglesias porque realmente se basa en un conflicto y se basa en la división. Y por lo tanto, no es un testimonio muy positivo para Cristo, francamente. ¿Te has beneficiado de nuestro ministerio educativo? ¿Has encontrado útiles y relevantes los vídeos de TVS? Por favor, considera apoyarnos en oración y a través de donaciones. Para más información, visita tvsseminary.com. Creo que incluso cuando se tienen líderes muy fuertes, lo que hay que hacer es tener una forma más plana de jerarquía que permita múltiples lugares para que se desarrollen los líderes emergentes. Y que no sea tan controladora, pero que siga estando bajo la dirección del líder principal. Y entonces, si este líder emergente realmente muestra dones, ¿por qué no enviarlo hacia afuera en lugar de esperar una división que es algo doloroso? ¿Por qué no enviarlos intencionalmente y permitir que el nuevo líder desarrolle su iglesia? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque esta persona quiere tener una gran iglesia. Y muy a menudo los pastores ven el estatus de su trabajo reflejado en el tamaño de su iglesia. Y temen que si renuncian a miembros o envían líderes, que tal vez la iglesia de esa otra persona llegue a ser más grande que mi iglesia. O, ya sabes, mi iglesia se hará más pequeña, no tendré tanto estatus, no tendremos tantos ingresos. Tú sabes eso. Y esa es una manera muy humana de ver las cosas y quiero desafiar a los pastores que están pensando de esa manera. ¿Es esa una manera de pensar en el reino? Piensen como la iglesia de Antioquía. Otra vez, y la iglesia en Antioquía dijo, tenemos a Pablo y Barnabas. De hecho, vamos a enviar a nuestros mejores líderes para comenzar una nueva iglesia. Esa es una manera de pensar del reino. Y si realmente vamos a alcanzar nuevas ciudades, nuevas naciones para Jesucristo, si queremos reproducir iglesias saludables y no dividir iglesias y formas saludables de liderazgo, tenemos que estar pensando en el reino y realmente empoderar a la gente y enviarlos y no sentirnos amenazados por los líderes emergentes.